A veces pasamos años de nuestras vidas buscando un propósito. Nos dicen que estudiar una carrera es simplemente el camino para conseguir un empleo, para encajar en un engranaje financiero, para ser útiles al mercado. Pero ¿qué pasa cuando la realidad te golpea tan fuerte que esa idea de éxito simplemente se desmorona? ¿Qué pasa cuando descubres que tu propósito no tiene nada que ver con llenar un currículum, sino con sanar una herida en la sociedad? Mi nombre es Ximena Mejía. Actualmente estudio Educación y Gestión del Aprendizaje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Durante mucho tiempo vi la educación como la ven casi todos. Un proceso ordenado, un aula, un profesor dictando una clase, alumnos tomando apuntes para un examen, etc. Pero este año algo cambió dentro de mi forma de pensar. Cuestioné todo lo que creía saber sobre la enseñanza. Todo comenzó con una lectura, un artículo de investigación de las autoras Paola Miranda y Connie Pérez, redactado en el 2025. Un texto que no solo expandió mi mente, sino que pudo llegar a mi corazón. Hablaba sobre los centros de acogida residencial en el Perú, que son los CAR. Existen muchos artículos y muchas noticias, videos de YouTube donde se puede ver esta realidad, pero poder leerlo de una manera explícita es lo que más llegó a impactarme. Son albergues que se supone que existen para poder proteger a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de nuestro país, menores que ya cargan con el trauma del abandono o de la violencia familiar. El artículo llegaba a documentar algo terrible, una sistemática violencia institucionalizada del propio Estado peruano que por mandato constitucional debe ser el escudo de estos niños, se convierte muchas veces en su agresor. Descubrí que en lugares como el albergue Los Olivos se justificaba la violencia física contra los menores catalogándola simplemente como una respuesta a una crisis disruptiva, una normalización espantosa del castigo físico y psicológico. La lectura me generó una indignación profunda, una rabia que no pude ignorar. ¿Cómo podemos hablar de educar en un país donde la infancia más vulnerable es revictimizada por las mismas instituciones que deberían cuidarla? Fue en ese preciso instante de quiebre, en esa intersección entre la teoría académica y el dolor real de mi país, donde descubrí mi propio propósito trascendente en la vida. Mi propósito trascendente no es ser una transmisora de datos, por decirlo así. Eh, no me gustaría concebir esa forma de docencia como la fábrica de repetir conceptos de memoria. Mi llamado que yo tengo en esta vida, o que yo siento que tengo en esta vida, es enseñar que la educación es ante todo un acto de liberación, de dignidad y de profunda conexión humana. En lo personal, me siento llamada a guiar a las personas para que me miren desde su propio interior y descubran su motivación intrínseca. Quiero enseñar desde los derechos y para los derechos. Mi propósito es ir a las aulas, especialmente aulas de vulnerabilidad social, en las cuales se ha intentado apagar la esperanza para enseñarles a mis estudiantes a reconocer su propio valor inestimable, a levantar su voz sin miedo y a ejercer su derecho a la participación. Yo quiero demostrarles que la educación es la herramienta principal para romper ciclos de violencia y transformar activamente el entorno. Para muchas personas, hablar de un propósito personal suena a poesía, pero para mí eso tiene un sustento teórico muy sólido que he construido a lo largo de mi formación como estudiante y como estudiante de educación. Mi manera de entender el mundo se asienta en dos corrientes pedagógicas fundamentadas, que son el humanismo y el naturalismo. ¿Por qué me identifica el humanismo? Porque pone al estudiante en el centro de todo, valorando su individualidad, su libertad y su capacidad crítica. En un mundo donde es cada vez más automatizado y tecnológico, el humanismo defiende lo más valioso que tenemos,
nuestra empatía y nuestras habilidades emocionales. Por otro lado, abrazo el naturalismo, porque defiende que el verdadero aprendizaje ocurre a través de la experiencia directa, la exploración y el contacto con la realidad práctica, no metidos en un aula a espaldas del mundo. Este propósito no nació de la nada. Fue un viaje de descubrimiento influenciado por mentes brillantes del pasado, que moldearon mi estructura mental. El primer gran pilar fue San Agustín de Hipona y su pedagogía de la interioridad. Él decía algo hermoso que es, no hay que ir afuera sino volver a uno mismo, pues el hombre interior habita la. Al entender a San Agustín comprendí que como maestra yo no puedo imponer el conocimiento a la fuerza. Mi rol es encender una chispa para que el alumno busque y encuentre dentro de sí mismo su deseo de aprender. Pero la introspección necesita orden. Y ahí es donde entra René Descartes con su racionalismo y la duda metódica. Descartes me enseñó el valor de cuestionar los saberes heredados para construir certezas propias, en una sociedad llena de desinformación, dogmas y noticias falsas. La duda metódica es un escudo. Aprendí que debo enseñar a mis estudiantes a descomponer los problemas complejos en partes sencillas para analizarlos con un rigor autónomo. Y para que esa mente no se quede flotando en teorías abstractas, descubrí a John Locke y el empirismo. Locke nos habla de la mente como una página en blanco, que se llena a través de la experiencia y la percepción sensorial. Esto cambió por completo mi forma de estructurar una clase. Entendí que el aprendizaje real no empieza con una fórmula fría en la pizarra, sino con elementos tangibles que los alumnos puedan ver, tocar y experimentar directamente. Así como descubrí lo que yo quería, el camino también me mostró lo que yo puedo llegar a rechazar. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con enfoques como la escolástica rígida de Santo Tomás de Aquino, cuando pretende subordinar la razón a dogmas predeterminados que frenan la libre indagación. La educación no puede ser adoctrinamiento. Tampoco comparto el utilitarismo extremo de Francis Bacon, que ve el conocimiento solo como una herramienta técnica de dominación y beneficio económico. Si medimos el éxito de un estudiante solo por su productividad técnica o su inserción en el mercado laboral, estamos desatendiendo su formación ética y humana. Y yo no quiero formar técnicos utilitarios, quiero formar ciudadanos libres y empáticos. Ahora, ¿cómo se traduce este propósito trascendente cuando esté frente a mis alumnos? Yo he diseñado 4 pilares prácticos para mi futura labor docente. Primero, aplicaré el valor pedagógico de la interioridad. Empezaré mis clases con preguntas reflexivas que conecten los temas con las vivencias personales de los estudiantes. Segundo, usaré la duda metódica como herramienta. Plantearé problemas complejos en el aula y les pediré que argumenten el porqué de sus afirmaciones basándose en evidencias, desenterrando el porque sí. Tercero, combatiré el utilitarismo extremo. No importa si enseño ciencias, matemáticas o letras. Cada clase incluirá una reflexión sobre el impacto humano y ecológico de ese conocimiento. Y cuarto, implementaré la experiencia sensible a través del método inductivo. Primero observaremos un fenómeno natural, experimentaremos con él en el patio o en el laboratorio y finalmente construiremos juntos la teoría general en la pizarra. Y por encima de todo, mi práctica docente desterrará el dogmatismo y la violencia. Enseñar de manera empática requiere erradicar cualquier tipo de castigo físico o simbólico. Si queremos sanar un país herido por la violencia institucional, que se ve en muchos aspectos, no solamente en el que mencioné al inicio del video, nuestras aulas tienen que ser el espacio seguro, un refugio donde cada individualidad pueda ser valorada.
Para cerrar esa reflexión, quiero compartir con ustedes el tema pedagógico que sinteticé en mi autobiografía y que define el norte de mi vida. La finalidad de la educación es conectar la mente con la realidad, enseñar y observar el entorno con curiosidad y experimentar con rigor y aplicar el saber para transformar nuestro mundo. Educar no es llenar la cabeza de nadie con verdades fijas. Se trata de algo mucho más vivo. Se trata de encender la chispa de la curiosidad para mirar el mundo con ojos nuevos, de aprender a dudar para encontrar nuestras propias respuestas y sobre todo de entender que el conocimiento no sirve de nada si se queda guardado en un cuaderno. La verdadera educación nos da la libertad y la potestad de pensar por nosotros mismos para salir allá afuera y con lo que sabemos poner nuestro granito de arena para transformar la realidad para quienes lo necesitan. Ese es mi propósito, un propósito que llegué a descubrir mediante la indignación, pero que quiero cambiarlo mediante la empatía, el amor y la pedagogía. Muchas gracias. Érase una vez, en un lugar donde reinaban los problemas, una niña en busca de esperanza, de una vida, de una escuela. Con su mochila a la espalda, hacia el río corrió, pero los oía muy cerca, veía venir el dolor. Su corazón latía fuerte, sabía que debía luchar. Sacó una regla de su mochila y peleó sin cesar. Estaba muy animada tras la batalla ganada, pero por la llegada de las nubes supo que otra se avecinaba. A su alrededor tronaba la guerra, sabía que debía esconderse. Entonces sacó un libro y allí decidió meterse. Se sumergió en palabras que fueron su coraza. La tinta hacía de escudo, no penetraban las balas. Su ímpetu era muy fuerte, el camino estaba despejado, pero su viaje se prolongaba y el final parecía lejano. Si quería vencer al desaliento, sabía que debía volar y con lo poco que tenía, finalmente decidió saltar. Cuando volaba, miró hacia el horizonte y vio próxima la llegada. Un lugar lleno de luz, una escuela muy cercana. En cuanto puso los pies en la tierra, el camino se abrió. Corrió hacia la puerta y rápidamente entró. Un capítulo cerrado que la niña logró ganar. Pero la historia no termina, solo acaba.